Y entonces, bueno, ¿y qué hacemos mezclando las unidades de información, es decir, la información institucionalizada? ¿Cómo cabe aquí? ¿Por qué la inscribimos en un enfoque pedagógico? Porque entendemos que uno de los recursos metodológicos fundamentales es hacer que nuestros educandos se metan la investigación en el bolsillo, ojalá en el del lado derecho. ¿Para qué? Para que la conviertan en uno de los recursos a través de los cuales logran explotar al máximo la curiosidad intelectual, que es la que los lleva a crear, a producir. Por supuesto, eso demanda métodos de aprendizaje centrado en la solución de problemas y con un enfoque intelectual de lo que es resolver un problema, es decir, expresar una necesidad de información, buscar, seleccionar, analizar, sintetizar, incorporar creativamente y generar nueva información. Si esta estrategia está ausente, corremos el riesgo de que estemos formando gente que a la vuelta de unos años no exhiban una mayor diferencia entre el nivel profesional y el nivel paraprofesional. Lo que diferencia uno de otro es definitivamente la actitud frente al conocimiento. Si no logramos crear, generar una actitud distinta frente al conocimiento a través del proceso de formación, pienso que hemos logrado poco. Y por eso rescatar ese concepto de información que todos manejamos de muchas maneras, desde el dato como materia prima, el dato contextualizado como información, el dato elaborado críticamente como conocimiento y el conocimiento como recurso para toma de decisiones, como un elemento que hace posible la inteligencia, y en este caso vamos a hablar de la posibilidad de hacer inteligencia social. ¿Por qué el reto de la universidad en el redimensionamiento del concepto de información? Porque la realidad es que la información no está impactando positivamente la vida de cada ciudadano. La información no es una abstracción, no es algo para una élite, es algo que debería impactar positivamente la vida de cada ciudadano. Pero cuando vivimos en sociedades donde la información y el conocimiento no iluminan la inteligencia, porque vemos un desfase entre lo que dice la información y la decisión que se toma, tenemos que admitir que estamos en un contexto sociocultural que es adverso al manejo de la información. No importa que nos digan todos los días que vivimos en la sociedad de la información, vivimos totalmente alejados del concepto de lo que es sociedad de la información, amén de que hay una discusión enorme de si realmente puede llegar a existir una sociedad de la información. Pero más allá de eso, definitivamente no nos lo podemos creer. En ese contexto me encantaría entonces plantear aquello que nos preocupa tanto, que forma parte de muchos proyectos estratégicos, de muchos planes estratégicos, cómo superar la brecha digital. Y nosotros hemos tenido distintas etapas como sociedad tratando de superar la brecha digital. En cuanto al acceso, tratando siempre de mejorar la infraestructura. En cuanto al uso, tratando de mejorar las herramientas. Pero hay un aspecto que es quizás el aspecto donde definitivamente es la educación la que tiene un papel estelar, que tiene que ver con la calidad del uso y que tiene que ver con la formación, con la capacitación, para que realmente
la inversión en infraestructura y en herramientas reditúe socialmente. Y obviamente, de cara a la brecha digital, se nos plantean cantidad de herramientas para superación de la brecha digital. La teleconsulta, la educación en línea. Hoy oímos hablar de la e-salud como todo un componente para mejorar la atención en salud, las bibliotecas virtuales, etcétera. Muchas propuestas alrededor de esto. Pero nosotros estamos partiendo de lo básico. ¿Quiénes son los usuarios de esa capacidad instalada a nivel de infraestructura y a nivel de herramientas? Pero sobre todo mirarlo desde el punto de vista de las limitaciones que ellos mismos tienen para tener acceso a información, no por falta de herramientas, sino por falta de una formación sistemática y de un ecosistema educativo que realmente los lleve a hacer una utilización sensata de la información. Y ahí vemos dificultades elementales como la dificultad para delimitar un tema, nada tiene que ver con ninguna herramienta ni con nada, o el ser excesivamente precisos en un mundo donde hay cantidad de información. Por supuesto, la falta de conciencia del trabajo que conlleva buscar información, porque nos hemos hecho a la quimera de que existen las bibliotecas virtuales, las bibliotecas digitales, los grandes volúmenes de información, pero trate de buscar un estudio que lo ubique a usted, que le permita conocer las brechas tecnológicas que hay en la República Dominicana en materia de salud. A ver si es tan fácil encontrarlo. Por supuesto, con el tema de información, hay todo un tema que tiene que ver con la experiencia del individuo, con los recursos que están en cada ser humano. Y podríamos tener una gama importante de otras dificultades. No es fácil asociar fuentes con necesidades de información. Si usted no domina las fuentes, usted no puede decir cuál es la que le puede resolver un problema concreto. Y por supuesto, otras dificultades que no de manera exhaustiva, sino ilustrativa, hemos tratado de presentar en esta diapositiva. Y en ese orden de ideas, y para terminar esta discusión que la haremos a través de un foro mucho más rica y mucho más amplia, y con todos los aportes que cada uno de los participantes pueda hacer, quería mostrar brevemente lo que es un trabajo que me ha parecido muy interesante de una escritora norteamericana sobre las tendencias en materia de alfabetización informacional. Y estas tendencias, lo que son tendencias, podríamos decir que si lo miramos con ojos positivos, podrían representar etapas en un proceso de alfabetización informacional. En primer lugar, nosotros vimos cuando aparecieron las nuevas tecnologías de información que nos volcamos hacia la tecnología en sí. Nuestra gran preocupación era cómo dominar la tecnología de la información, y el uso de información y la exploración de la información pasaron a ser más periféricas. A medida que fuimos dominando eso, nos fuimos concentrando o fuimos preocupándonos por las fuentes de información en sí, por sus características, por las herramientas, cómo funcionan como herramientas, y por supuesto la información como proceso, es decir, cómo fluye la información, cómo llega la información. Y parte de esto, el control de información, no entendido como censura, sino entendido como que el individuo que tiene mayor capacidad de organizar su información y tenerla disponible para sí, logra
o puede llegar a ser mucho más eficiente. Pasamos al uso de información desde la perspectiva de un análisis crítico o de un análisis intuitivo, pero definitivamente la propuesta hoy es el uso de información en un marco axiológico, es decir, la información que tiene un impacto social, la información que genera inteligencia social. Hasta aquí unas pinceladas sobre esta primera unidad de alfabetización informacional, y trataremos, por supuesto, en nuestro primer foro de discutir esto a profundidad y de ver cómo organismos multinacionales que se dedican a la calidad de la educación han desarrollado una serie de investigaciones sobre lo que implica la alfabetización informacional como recurso para la calidad de la educación.